Él asintió solemnemente, como si entendiera mucho más de lo que su edad permitía. El último gesto callado de Jonas llegó en primavera. Plantó un olmo blanco en el mismo centro del pueblo, justo donde un año antes Elsie había sido atada, juzgada, casi quebrada. No habló durante la plantación, solo cavó el hoyo él mismo, lo regó, colocó una pequeña placa de madera bajo sus raíces. En ella, tallada a mano, las palabras decían: la verdad estuvo aquí una vez, y casi la dejamos morir. La gente pasaba. Algunos dejaban flores silvestres, otros solo tocaban la corteza y se iban. Nadie se atrevió a quitar la placa porque sabían. Y ahora nadie olvidaba. Eso bastaba. Por las tardes, mientras las cigarras zumbaban y las linternas brillaban dentro de las ventanas de la guardería, Jonas se sentaba junto a Elsie en el porche. Ope se dormía en su regazo y el mundo, ruidoso, cruel, apresurado, se suavizaba por un rato. Una vez Elsie se volvió hacia él y dijo suavemente: ¿alguna vez lo extrañas? Los caballos, las subastas, la reputación. Jonas miró el sol poniente, luego a ella. Pensé que extrañaría ser un hombre respetado, dijo. Pero me equivoqué. Extrañaba ser un hombre digno de respeto. Ella asintió. No hizo falta decir más. Porque a veces la verdad no necesitaba gritarse. Solo necesitaba ser protegida. Y a veces el amor no empezaba con un voto. Empezaba cuando alguien hacía lo más amable de todo, se quedaba. Si esta historia te conmovió, dale al botón de hype y suscríbete a Wild West Love Stories. Aquí contamos relatos donde la verdad cuesta todo y el amor aparece sin pedir permiso. Jonas se quedó callado demasiado tiempo. Elsie estuvo sola demasiado tiempo. Pero al final, se eligieron el uno al otro, no por promesa, sino por presencia. ¿Qué habrías hecho tú? Deja un comentario, comparte tus pensamientos y quédate con nosotros para más historias del corazón salvaje y tierno del oeste. Hasta la próxima, cabalga firme y ama con más valentía. Y en nuestra desesperación, hicimos lo imperdonable. Le pedimos a la señorita Holloway que protegiera a nuestra hija, que la escondiera porque era la única persona en quien confiábamos. Y luego la abandonamos. Dejamos que cargara con nuestra culpa para salvarnos nosotros. Lillian, a su lado, empezó a llorar. Bajó los escalones, cruzó la plaza hasta donde Elsie estaba detrás de los guardias. Sin decir palabra, la abrazó. Lo siento tanto, susurró. No merezco tu perdón. Pero te lo pido de todos modos. Elsie, aturdida, no devolvió el abrazo de inmediato. Luego, lentamente, colocó las manos en la espalda de Lillian, solo una vez, y se apartó. La plaza quedó congelada. Sin vítores, sin gritos, solo quietud atónita. Desde algún lugar entre la multitud, una mujer dijo en voz baja: atamos a un ángel a un poste. El consejo se reunió brevemente. No había nada que discutir. Los cargos fueron retirados. La carta presentada por Jonas fue validada. Los Montrose firmaron una declaración jurada formal. El carruaje del juez fue detenido a mitad de camino. No haría falta juicio. Jonas estaba cerca. La gente lo miraba ahora con ojos complejos. Ya no solo el ranchero, ya no solo el hombre silencioso. El rumor viviría sobre quién era, de dónde venía. El bastardo de Montrose. Susurrarían en los salones. La marca no desaparecería pronto. Pero Jonas ya no se inclinaba ante ella. Elsie tampoco se irguió en victoria. Permaneció quieta, serena. No brillaba triunfo en sus ojos. Solo alivio. Más tarde, cuando la multitud empezó a dispersarse, se acercó al viejo ministro del pueblo, voz suave, temblorosa. No mentí, dijo. Solo no pude gritar más fuerte que su juicio. El ministro se quitó el sombrero. Y sin embargo, nunca dejaste de estar de pie. Jonas la encontró minutos después bajo el viejo olmo cerca de la cárcel, donde habían pasado su noche más larga. Sus ojos estaban húmedos. No intentó ocultarlo. Lloré cuando enterré a mi perro de niño, dijo. Y nunca más. La miró. Hasta hoy. Elsie tomó su mano. Jonas se volvió hacia los habitantes que aún miraban.
Alzó la voz. ¿Clare? ¿Segura? La llamaron mentirosa. Dejé que la verdad permaneciera en silencio. Y nunca más lo haré. Una larga pausa. Luego miró de nuevo a Elsie. Quiero caminar a tu lado. No delante, no detrás. Ella no sonrió. Pero no soltó su mano. Y en ese momento, la verdad por fin les perteneció. No porque se gritara, sino porque se llevó a través del fuego. Había pasado un año. El rancho no era grandioso. Las cercas estaban remendadas con madera desigual. El granero se inclinaba ligeramente hacia el este, y la pintura del porche se descascaraba como una quemadura vieja. Pero estaba vivo. Risas de niños se derramaban desde los campos traseros, mezclándose con el ruido de cubos y el ritmo callado de zuecos de madera golpeando el porche. Zuecos de enfermera. Donde antes estaba el rancho Blackstone, ahora se alzaba un nuevo tipo de hogar. Una guardería rural y puesto médico, construido con tablas rescatadas y pagado con la venta de las preciadas yeguas de cría de Jonas. Nadie le preguntó por qué vendió cada yegua reproductora que había criado durante 10 años. Solo vieron lo que construyó a cambio, y la forma callada en que se movía por todo ello. Él sí dirigía el lugar. Curaba tos, cosía heridas, vendaba corazones. Cuando la temporada de cosecha se ralentizaba, enseñaba letras a niños que nunca habían sostenido un libro. Nunca se llamó a sí misma maestra, enfermera o heroína. Solo estaba allí, siempre. Jonas se ocupaba de los campos, reparaba cercas, cocinaba cuando él se olvidaba comer, llevaba un diario cada noche a la luz de una lámpara de aceite, aunque nadie sabía que escribía. Probablemente una sola palabra por página, si acaso, esperanza. El bebé que dejaron los Montrose ahora caminaba tambaleante por la cocina, rizos rebotando, risa brillante. Llamaba a Elsie, llamaba a Jonas pa. Nunca se casaron. No hubo ceremonia, ni firma, ni nudo legal que los uniera. Pero el pueblo de Calicori dejó de hacer preguntas. Todos sabían qué significaba esa pequeña casa en la cresta. Un hogar construido por elección, no por circunstancia. Por 3 personas que se quedaron cuando tenían todas las razones para huir. En la sala de la clínica, sobre la estantería gastada, él se había colgado un sencillo marco de madera. Dentro, la carta, la original, manchada de agua, arrugada, una vez llamada falsificación. Un niño pequeño la señaló una vez durante su visita por jarabe para la tos. ¿Tiene magia? Elsie lo miró y sonrió. No, dijo. Solo necesitaba a alguien que creyera en ella y a alguien lo bastante valiente para perderlo todo y probar que era real. No hubo declaraciones, no confesiones, no palabras grandiosas ni votos poéticos. Solo 2 personas sentadas en una celda, unidas no por hierro, sino por la cruda verdad entre ellos. Jonas habló de nuevo, apenas por encima de un susurro. No volveré a dejarte. Y aunque ella no respondió, la forma en que apoyó la cabeza contra la pared de piedra junto a la suya, lo suficientemente cerca para sentir su calor, fue toda la respuesta que necesitaba. Porque en ese momento, en la oscuridad, en la suciedad, sin nada más, por fin eran iguales. No salvador y salvada, no mentirosa y testigo, solo 2 corazones abiertos en el mismo lugar silencioso. Y quizás, solo quizás, ahí fue donde comenzó el amor. 2 días. Eso era todo lo que tenían. El Consejo del Pueblo anunció que el juez federal del circuito regional llegaría en 48 horas. Su veredicto sería definitivo. Sin apelaciones, sin demoras. Si los cargos se mantenían, Elsie sería trasladada a una colonia de trabajo para mujeres en Kansas o Wyoming. Solo los nombres ya le daban escalofríos. Lugares donde la luz del sol apenas llegaba, donde los nombres de las reclusas se olvidaban en semanas. Y el niño, el bebé al que había alimentado, sostenido durante noches febriles, cantado con voz ronca por las lágrimas, ahora figuraba en el registro del pueblo como pupila del Estado, sin tutor verificado. El carro del orfanato llegaría la misma mañana que el juez. Jonas se sentó junto a la puerta de la celda, leyendo y releyendo las notificaciones oficiales. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de los papeles. Su corazón latía como un tambor de guerra. Esa noche, bajo la lámpara parpadeante en la oficina lateral de la cárcel, se sentó y escribió.
La carta era corta. «A quien corresponda», comenzó, mano temblorosa. «Yo, Jonas Vance, confieso haber ocultado pruebas, encubierto la verdad y engañado a este pueblo para proteger mi propia reputación. Asumo toda la responsabilidad por los falsos cargos presentados contra la señorita Holloway. Pido que sea liberada y que se limpie su expediente. Pido el derecho a cuidar del niño en su nombre». Luego hizo una pausa y añadió en una nueva línea, con tinta más oscura y letras más irregulares: «No merezco ser llamado hombre si permito que un niño pierda a su madre por segunda vez». Dobló la carta y la selló con el viejo sello de marca de ganado de su familia, una marca que aún tenía peso en Calicory. Dentro de la celda, Elsie estaba sentada en el suelo de piedra. Su espalda estaba recta, pero sus ojos estaban vacíos. La lucha en ella no había muerto. Solo se había desgastado. Jonas entró en silencio, se agachó a su lado. «Vienen por el bebé», dijo suavemente. Ella no levantó la vista, no habló. «Le escribí al juez», añadió. Toda la verdad. Yo asumiré las consecuencias». Ante eso, Elsie finalmente volvió el rostro hacia él. Su voz se quebró. «¿Crees que lloro por mí?» Jonas parpadeó. «Lloro», susurró ella, «porque ella no tiene voz. Y aunque grite hasta quedarme ronca, seguirán oyendo mentiras». Enterró el rostro en las manos. Y por primera vez desde su arresto, desde las golpizas, desde el juicio de escaleras y silencio, lloró. No por autocompasión, sino por pura impotencia, por una vida demasiado joven para entender por qué el amor no era suficiente. Jonas se sentó con ella. No intentó consolarla con promesas. Sabía que allí no significaban nada. En cambio, colocó la carta sellada en sus manos. «He hecho todo lo que puedo. Si aún no escuchan, entonces los obligaré». Ella lo miró entonces, realmente lo miró, y vio al hombre no que le había fallado, sino al que eligió levantarse después de caer. «Ya no me importa que me pase», dijo. «Pero si se la llevan, será como perderla 2 veces». Él asintió. Y en el silencio entre ellos, algo no dicho los unió más fuerte que cualquier pared de celda. Ya no esperaban un milagro. Se estaban convirtiendo en él. Apenas amanecía cuando llegó lo inesperado. Un carruaje chirriante, desgastado por el tiempo y cubierto de polvo de pradera, entró rodando al centro de Calicory. Los habitantes, ya reunidos fuera del tribunal para la audiencia final, volvieron las cabezas cuando los caballos se detuvieron. 3 figuras bajaron. Henry Montrose, Lillian Montrose y un hombre de traje oscuro con maletín de cuero, su abogado. Los Montrose parecían fantasmas de sí mismos, demacrados, pálidos, ojos hundidos por semanas huyendo. Pero había claridad en su mirada, una decisión tallada por la culpa y el largo camino de regreso. Henry subió a los escalones del tribunal y alzó la voz. «Estamos aquí para confesar». El silencio cayó como nieve. Todos, miembros del consejo, el ministro del pueblo, ciudadanos que habían escupido a Elsie días antes, se volvieron hacia el hombre que una vez reverenciaron. Henry carraspeó, voz temblorosa pero firme. «Dejamos este pueblo para escapar de la persecución de las autoridades del Este», dijo. «Por fraude de tierras. Falsifiqué escrituras. Sabía que se acercaba». Miró directamente a Jonas, luego a Elsie. Jonas no dudó. Se volvió y se enfrentó al primer guardia de frente, agarrándolo por el hombro y empujándolo contra la pared. El segundo guardia llegó blandiendo su porra. Jonas se agachó, usando el impulso para lanzarlo por encima de su espalda. Peleaba como un ranchero, sin técnica, brutal, puro instinto. Años domando caballos salvajes, cargando sacos de grano y arreando ganado lo habían convertido en un hombre capaz de resistir. Pero 3 contra 1 nunca es justo. Una porra le golpeó las costillas. Otro golpe le estrelló la mandíbula. Cayó con fuerza, el aliento arrancado de los pulmones, la visión borrosa. Dentro de la cárcel, Elsie había oído la refriega. Su voz resonó a través de los barrotes llena de miedo. «¡Jonas!». Los guardias la arrastraron afuera con rudeza. Su vestido estaba rasgado en la manga, las manos atadas. La arrojaron al suelo junto a él como si fuera una ladrona común.
Encontramos a tu héroe, se burló uno de los ayudantes. Jonas intentó levantarse, pero otra bota lo empujó hacia abajo. La sangre goteaba de su sien. Los encadenaron a ambos y los arrastraron a la celda más oscura bajo la cárcel principal, un lugar destinado a vagabundos y borrachos. El aire era húmedo, las paredes goteaban, los barrotes estaban oxidados. Dentro, en la tenue luz, Elsie se sentó con la espalda contra la pared, los ojos abiertos por la incredulidad y algo más. ¿Tristeza? Jonas, con la respiración aún entrecortada, logró sentarse derecho. Lo intenté, jadeó. Lo sé, dijo ella suavemente. Se volvió hacia ella, la sangre secándose en su rostro. Pensé que si decía la verdad, me creerían. Pensé que podría arreglarlo. Su voz no tembló. La verdad no importa aquí, Jonas. No a menos que la diga la persona adecuada, y ellos no creen que seas tú. Hubo silencio entonces. Solo el sonido del agua goteando y su respiración hundiéndose en la oscuridad. Después de un rato, ella se inclinó hacia él. Con la manga de su vestido, suavemente, le limpió la sangre de la mejilla. Viniste de todos modos, susurró. Jonas no respondió. No hacía falta. En esa celda, con moretones floreciendo y la dignidad perdida, algo no dicho pasó entre ellos. No perdón, todavía no, pero comprensión, y algo cercano a un nuevo comienzo. La celda era fría, construida con bloques de piedra irregulares que absorbían el frío de la tierra debajo. Una única lámpara de aceite parpadeaba en el soporte de hierro, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes. El único mobiliario era una manta raída en la esquina y el silencio entre ellos. Jonas Vance se sentó contra la pared del fondo, respirando superficialmente. Una mano presionada contra el moretón que se extendía por sus costillas. Sangre seca costrosa en el borde de su ceja donde la piel se había partido durante la pelea. No estaba acostumbrado a perder, ni batallas, ni control, y mucho menos a sí mismo. Miró al frente y finalmente habló, voz cruda. Tenía miedo, no de perder la tierra, ni siquiera de que el pueblo se volviera en mi contra. Tenía miedo de que, una vez que supieran la verdad, me vieran por lo que realmente soy. ¿Nada? Elsie estaba sentada frente a él, las rodillas recogidas, los brazos alrededor de ellas. Su vestido estaba rasgado, su rostro pálido en la baja luz, pero su voz era firme. Conozco ese miedo, dijo. ¿Pero quieres saber qué dolió más? No fue ser acusada, ni humillada, ni encerrada aquí. Lo miró directamente, los ojos inquebrantables. Fue ser abandonada por la única persona en la que creí que se pondría de pie. Jonas cerró los ojos. La vergüenza quemaba más profundo que los moretones. Leí esa carta una docena de veces, murmuró. Casi la quemé la noche que me la diste. Luego la guardé. La guardé porque pensé que quizás me recordaría no ser cobarde. Pero todo lo que hizo fue recordarme que ya lo era. El silencio regresó pesado hasta que la voz de Elsie lo rompió, callada pero firme. Te perdono, Jonas. Él levantó la vista bruscamente, sorprendido. Pero, añadió ella, no perdono al hombre que se quedó callado mientras la verdad suplicaba por aire. Jonas no respondió. ¿Qué podía decir? Ella tenía razón. Elsie se movió, luego metió la mano en el bolsillo rasgado de su vestido y sacó algo pequeño, una cinta deshilachada, azul pálido, aún con un leve aroma a lavanda. Sin decir palabra, se arrastró más cerca y suavemente levantó el cabello de su frente. Con manos lentas y cuidadosas, ató la cinta alrededor del corte, sus dedos rozando su piel como un susurro. Jonas se quedó congelado, no por el dolor, sino por algo más profundo. El peso de ser cuidado con una bondad que no merecía. Cuando terminó, él buscó su mano, no agarrándola, solo descansando sus dedos contra los de ella. Un toque ligero, una promesa silenciosa. Elsie no se apartó. La lluvia esa noche era suave pero constante, empapando el camino de tierra que iba desde la capilla hasta el borde del rancho Blackstone. Los caballos llevaban tiempo estabulados, las linternas apagadas. Jonas Vance acababa de terminar su cena cuando llegó el golpe en la puerta. Abrió y encontró una figura apenas en pie. Elsie Holloway, calada hasta los huesos, apretaba algo contra su pecho.
Su cabello oscuro se pegaba a su rostro y sus botas chapoteaban al entrar en la luz. Sin esperar invitación, levantó la vista hacia él con ojos grandes y asustados. Me dijeron que confiara en ti, susurró. Lo escribieron en la carta y me dejaron al bebé conmigo. Le entregó el bulto que llevaba. Era un niño de apenas unas semanas, silencioso, cálido, dormido. Jonas parpadeó, pero antes de que pudiera decir palabra, ella metió la mano en su abrigo y sacó una carta doblada, empapada por la lluvia. El papel temblaba en su mano. Se la pasó con urgencia callada. Él la tomó y entró. El fuego crepitaba abajo en la chimenea. Jonas se agachó cerca para calentarla y secarla sin romperla. La tinta se había corrido en algunos lugares, pero la firma al final seguía legible, Eleanor Montrose. Leyó la carta en silencio. Las palabras de Eleanor eran apresuradas pero claras. Escribía que su familia se había visto obligada a huir de Calicori para escapar de la investigación inminente sobre sus negocios de tierras. Expresaba su gratitud a Elsie, confiándole el cuidado de su hija recién nacida. Y en las últimas líneas, Eleanor revelaba algo que Jonas nunca había dicho en voz alta, que él era el hijo ilegítimo de Everett Montrose, una verdad enterrada bajo las ficciones corteses del pueblo. La mandíbula de Jonas se tensó, sus dedos se cerraron alrededor de la carta. Miró a Elsie, que estaba allí empapada y esperando. Su rostro estaba calmado, pero sus ojos le rogaban que le creyera, que hiciera algo. Pero Jonas no se movió. No dijo nada. Le pidió que esperara afuera un momento y regresó solo a la habitación. De un cajón sacó una segunda carta, la copia que él se había traído como precaución, y la miró fijamente. Luego, sin palabras, encendió un fósforo y la quemó. Las llamas lamieron los bordes, enrollando el papel en pedazos negros antes de que desapareciera en cenizas. Guardó el original, escondiéndolo en una caja de madera bajo llave. No por seguridad, no por justicia, sino por miedo. No puedo dejar que esto salga, se susurró a sí mismo. Si el pueblo descubre que soy un bastardo Montrose, me quitarán todo. Mi tierra, mi nombre. Se dijo que estaba preservando el orden. Que si los Montrose regresaban, la verdad se arreglaría sola, que no era su responsabilidad reparar lo que otro había roto. Pero cada día después se encontraba cabalgando cerca de la vieja capilla donde habían llevado al bebé. Y cada noche oía más habladurías. Decían que Elsie se había vuelto loca, que inventaba historias, que había fabricado una carta que nadie había visto. Decían que le habían quitado los zapatos y la habían encerrado sin comida. Decían que no había derramado ni una lágrima. Jonas no decía nada, pero recordaba la lluvia, la confianza en su voz, la forma en que lo miró como si fuera el último hombre honesto que quedaba. Y ahora, en el silencio de su granero o en el crujido del cuero de la silla en un paseo temprano, veía su rostro. Había tomado su confianza y la había enterrado bajo su miedo. Ella le había dado la verdad, y él había elegido no hablar. Ahora la llamaban mentirosa y estaba sola. Y Jonas Vance, el único hombre que sabía que no lo era, sentía el peso de su silencio crecer más pesado con cada hora que pasaba. El tribunal nunca había estado tan lleno. Las sillas raspaban contra los suelos de madera. Se quitaban sombreros. Los susurros volaban como chispas de un incendio en la maleza. El Consejo del Pueblo había convocado una audiencia de emergencia tras la noticia de que Jonas Vance, dueño del rancho Blackstone, pretendía hablar en favor de Elsie y Holloway. Jonas estaba en el centro de la sala, flanqueado por dos ayudantes que aún no decidían si protegerlo o arrestarlo. No llevaba sombrero. Su camisa estaba limpia pero arrugada, como si se hubiera vestido deprisa, sin pensar. En su mano tenía una carta doblada, ahora seca, prensada entre tela encerada para preservar la tinta frágil. La sostenía con ambas manos como si fuera escritura sagrada. «Tengo algo que leer», dijo, con voz firme. Una carta escrita por Eleanor Montrose 3 semanas antes de que ella y su esposo huyeran de este pueblo. El pueblo la llamó mentirosa. El ranchero no dijo nada hasta que la verdad le costó todo. Calicori, tarde avanzada, otoño de 1888. El viento tenía ese mordisco crujiente que anunciaba el invierno, pero el polvo en el mercado colgaba espeso e inmóvil. Lo que normalmente era el día más animado de la semana, el día de mercado, se había convertido en algo más oscuro.
El centro del pueblo estaba abarrotado de granjeros, comerciantes, esposas con cestas y viejos que creían haber visto todos los males que un humano podía cometer. Y ahora se reunían para un espectáculo diferente. En el centro de la plaza estaba el Shirei Hoyowai, con las muñecas fuertemente atadas a la espalda y los tobillos sujetos con grilletes de hierro. Su cabello oscuro estaba enredado y sucio, su vestido, antes limpio, ahora descolorido y manchado por el viaje. En la luz aguda de la tarde, un letrero tosco colgaba de su cuello. Palabras garabateadas con tinta burda: estafadora, mentirosa, ladrona de bebés. El círculo de habitantes alrededor de ella era denso. Algunos señalaban y se burlaban. Otros cruzaban los brazos y observaban en un silencio sombrío. Unas pocas mujeres mayores murmuraban oraciones por lo bajo, aunque sus ojos contenían más juicio que misericordia. Una mujer robusta con un gorro descolorido lanzó la cáscara de una manzana a los pies de Elsie y gruñó: «¿Robarías a un recién nacido de su propia familia? ¿Qué clase de criatura eres?». El murmullo de voces creció. Rumores de una familia desaparecida, los Mantrous, acaudalados terratenientes que simplemente se habían esfumado semanas antes, se habían extendido como reguero de pólvora por Calicori. Luego, los lugareños encontraron a un bebé recién nacido en una choza solitaria junto al arroyo, con Elsie dentro cuidándola como si fuera su propia madre. Al principio pareció un acto bondadoso, pero cuando Elsie no pudo presentar testigos ni documentos más allá de su palabra, la sospecha se enroscó alrededor de ella como bandas de hierro. Ella afirmaba que los Mantrous le habían confiado a su hijo. Decía que le dieron una carta, un documento que le otorgaba la tutela temporal. Nadie en esa plaza había visto esa carta. Y en un lugar donde la tierra, el legado y la linaje lo eran todo, la explicación más simple se convirtió en la más condenatoria: había inventado la historia para apoderarse del niño y reclamar la herencia de los Mantrous. Elsie estaba allí sin gritos ni protestas. No suplicaba. No lloraba. No gritaba que era inocente. Simplemente miraba al frente, el rostro pálido pero sereno. Ese silencio hacía que algunos creyeran que era culpable. Una mujer inocente lucharía, decían. Una mujer inocente gritaría. Al borde de la multitud estaba Jonas Vance, de 32 años, enjuto por los años en el rancho Blackstone, con las botas aún manchadas del barro de la mañana. Estaba con las manos en los bolsillos del abrigo, sin hablar, sin condenar. Su expresión era indescifrable bajo la luz dura. Era el único hombre allí que había visto un lado diferente de Elsie una noche tormentosa 6 semanas antes, cuando llegó a su puerta empapada y desesperada, sosteniendo un papel arrugado y rogándole que lo leyera. Recordaba la carta con claridad, ahora doblada y escondida en su arcón privado en el rancho. Era el único testigo que podía corroborar su historia, pero presentarla significaría revelar más que su inocencia. La carta hablaba de miedo y prisa. Los Mantrous habían huido de la ley tras unos turbios negocios de tierras que se derrumbaron. En ella había una súplica, una petición explícita de que Elsie cuidara de su hija recién nacida hasta que pasara la tormenta. Y enterrado en el margen estaba un nombre que hizo que el estómago de Jonas se hundiera, el suyo propio. La carta insinuaba que él era el hijo ilegítimo del señor Mantrous, una verdad que nunca había compartido con nadie. Si Jonas presentaba la carta, si confirmaba que era real, revelaría su propio origen, deshaciendo todo el respeto que había ganado con tanto esfuerzo en Calicori. Había trabajado en el rancho Blackstone de sol a sol. Construyó una reputación con trabajo honesto. Rechazó apoyarse en lazos familiares aunque existieran. Así que se quedó atrás y observó. No gritó. No intervino. Y la gente del pueblo la abucheaba y juzgaba. El silencio de Elsie no la hacía parecer inocente. La hacía parecer aún más culpable. Y el silencio de Jonas era testigo no de la duda, sino del miedo. En ese momento, mientras el sol golpeaba y el polvo giraba a sus pies, una mujer estaba condenada no por pruebas, sino porque nadie hablaba la verdad.